Algunos estudiantes se preguntan por qué el mensaje del camino infinito es tan difícil. El camino no es fácil, pero se hace más fácil si sabemos dónde está la dificultad. Para empezar, el mensaje del camino infinito no es un mensaje que pueda entenderse solo con la mente. Incluso si el mensaje fuese comprendido a través de la mente, eso no lo haría demostrable en nuestra experiencia. Ir más allá de conocer la verdad, por tanto, se convierte en el trabajo más importante de este mensaje. Hay ciertas cosas que podemos aprender con nuestra mente y luego actuar en función de ese conocimiento. Podemos aprender a conducir un coche, volar un avión, construir un puente o una casa. Podemos aprender todas estas cosas con la mente y luego salir y hacerlas, pero nadie puede aprender a pintar un gran cuadro, tocar el piano, cantar o hacer música a menos que haya una cualidad en él que vaya más allá de la mente. Es cierto que cualquiera puede tomar un pincel y hacer algo que parezca un hombre o una mujer, y probablemente cualquiera puede tocar el piano y hacer que salga de ello alguna melodía, pero eso no es música y lo otro no es arte. Para producir música o arte, se necesita algo más que una comprensión de los principios de la pintura o la música, y ese algo más se llama alma. Sin alma, un pintor no es un artista, ni un músico es un verdadero músico. No se puede probar la existencia de Dios con la mente. Entonces, cuando estudiamos un mensaje que tiene a Dios como base, tenemos que ir más allá de la mente. Tenemos que llegar al alma. Un científico muy importante escribió, y es citado a menudo, que la existencia de Dios no puede probarse matemáticamente. No soy lo suficientemente matemático como para saber si esto es correcto o no, pero estoy dispuesto a confiar en tu palabra de que no se puede probar a Dios ni matemática ni científicamente. Para probar a Dios, tenemos que ir más allá de lo que vemos, oímos, gustamos, tocamos o olemos. Permítanme ilustrar esto. Hay quienes dicen: mira las hermosas flores, siente la brisa como un céfiro y mira la hermosa luna, las estrellas y el sol. Dicen que esto prueba la existencia de Dios. Sí, y luego viene un huracán. La pregunta que debemos plantearnos ahora es: ¿dónde está Dios? Seguramente Dios no está en ese viento, ni en esa tormenta, ni en la destrucción de flores o de árboles. Y nuestros amigos matemáticos bien podrían decir: ¿y ahora, dónde está vuestro Dios? He viajado por los océanos y he escrito que encuentro a Dios entre las olas y el cielo. En el océano encuentro a Dios muy cerca. Entonces viene una gran tormenta que atrapa un barco y lo vuelca, y cientos de personas se pierden. Alguien dice: ¿dónde está tu Dios? No podemos probar la existencia de Dios observando la naturaleza, porque por cada forma buena de la naturaleza existe una forma destructiva de la naturaleza. Algunas personas miran las hermosas aves y los hermosos animales y tratan de probar a Dios. Así que cuando entramos en su dominio y vemos cómo uno se come al otro, cuán cruel es uno con el otro, no podemos evitar preguntarnos dónde está Dios en esos pájaros y animales. Si queremos probar a Dios, debemos ir más allá de lo que podemos ver, oír, gustar, tocar o oler. Debemos ir más allá de la mente, porque por cada punto acerca de Dios que supuestamente podemos probar con la mente, alguien nos mostrará el otro lado y dirá: ¿ahora, dónde está tu Dios? Dios realizado es la respuesta. Un mensaje espiritual nos da la respuesta, porque cuando traemos nuestra conciencia de Dios a la tormenta se detiene. La tormenta no puede continuar si hay una presencia de Dios realizada allí. Una tormenta es destructiva solo porque hay una ausencia de conciencia de Dios. No importa cuántos seres humanos puedan ofrecer sus oraciones. Nada de esto es prueba de la presencia de Dios, porque nadie puede traer a Dios a escena orando en el sentido ordinario de la oración. Si los seres humanos pudieran hacer esto, no habría tormentas en el mar, porque cuando hay una tormenta, inmediatamente casi todos comienzan a orar. Pero cuando la presencia de Dios entra en medio de una tormenta, la tormenta se detiene, no importa lo mortal que pueda parecer. Cuando la presencia de Dios se manifiesta sobre los animales que atacan, estos se detienen. Se atacan unos a otros solo porque hay una ausencia de Dios. Puede que haya muchos seres humanos religiosos por ahí, pero no existe ningún Dios realizado. Si aceptamos la afirmación literal de que Dios es omnipresente, entonces Dios debe llenar todo el espacio, y en ningún lugar de la tierra podría haber pecado, enfermedad o muerte.
En la presencia de Dios no puede haber condiciones discordantes. Si así fuera, Dios no sería omnipotente, Dios no sería demasiado puro para no mirar la iniquidad, Dios no sería omnisciente ni omnisciente. Cuando tomamos literalmente la afirmación de que Dios es omnipresente, esto es totalmente correcto, porque Dios es omnipresencia. Sin embargo, en el último medio siglo hubo algunas personas en Europa que difícilmente estarían de acuerdo en que la omnipresencia sea omnipresente en todo momento y en todo lugar. Muchas cosas sucedieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial que no dieron testimonio de la presencia de Dios y ciertamente darían a los ateos la oportunidad de decir, mira, no podría haber habido Dios allí, o esto no podría haber sucedido. No os preocupéis. Allí no había ningún Dios. Dios es omnipresente, pero Dios no está en ninguna parte hasta que Dios es comprendido y realizado. Hasta que alguien en algún lugar no tenga realmente la comprensión de la presencia de Dios, no hay Dios en operación. Es por esto que pueden ocurrir estos horrores. No podrían haber sucedido en la presencia de Jesucristo, no pudieron haber ocurrido en presencia de Moisés, no pudieron haber ocurrido en presencia de Elías. Donde estaban aquellos hombres, estaba la presencia de Dios. Pensemos en el mundo, sus muchas enfermedades y el gran sufrimiento de miles de personas hoy en día. Observen las muchas oraciones a Dios, incluso los viajes a Lourdes, y cómo, en circunstancias ordinarias, si algún médico no viene con un descubrimiento o algún procedimiento apropiado para curar a estas personas, mueren. Dios no los salva. Si no se descubre o no se administra algún medicamento o cirugía, mueren. Así que note la diferencia cuando aquellos en el camino espiritual se enfrentan a las mismas condiciones y piden ayuda espiritual. El practicante espiritualmente dotado trae a una situación la presencia real de Dios, y donde está la presencia de Dios, hay libertad y hay sanación. Donde quiera que Jesús caminaba, había sanidad, había perdón de pecados y había provisión. Donde quiera que haya un practicante espiritual, debe haber curación. Esto no significa que todos estén curados, porque francamente no todos son receptivos a la sanación espiritual. El deseo de conocer a Dios es receptivo a la sanación espiritual. Ser receptivo a la curación espiritual significa que debe haber un deseo innato de Dios, no solo un gran deseo de ser sanado. No hay ninguna virtud en eso. Todos en el mundo quieren estar bien para poder trabajar y cuidar de su familia. El terreno fértil para la sanación espiritual se encuentra en el individuo que no solo quiere ser curado es un deseo natural, sino que, junto con eso, dice, por supuesto que quiero ser curado, pero ese no es mi mayor problema. Sobre todo quiero conocer a Dios. Por encima de todas las cosas, debo conocer a Dios. No quiero irme de esta tierra sin antes comunicarme con Dios. Quiero saber el secreto detrás de este universo. Quiero saber la causa de la vida. Son relativamente pocos los que buscan la sanación espiritual y pocos los que tienen este deseo intenso y profundo de conocer a Dios. Muchos de nosotros, cuando llegamos a una enseñanza metafísica o espiritual, buscamos curación. Esto es perfectamente legítimo, porque es una de las maneras que tiene la naturaleza de conducirnos de regreso a Dios. Pero aunque recibimos nuestra sanación, y muchos reciben sanación antes de que este deseo por Dios se despierte, este deseo es despertado por la intensidad del poder espiritual que fluye a través del practicante o maestro. A veces, los practicantes y maestros están tan profundamente imbuidos del Espíritu de Dios, que la mayoría de quienes acuden a ellos se sienten elevados hasta cierto punto, ya sea que deseen o no algo más que la curación. Dios no es un chico de los recados. Siempre podemos mirar dentro de nosotros mismos cuando estamos en este camino, para ver hasta qué punto el deseo de Dios es el deseo de que algo se realice. Permítame explicar por qué esto es una barrera y por qué a menudo impide exactamente lo que esperamos lograr. Digamos que quiero sanar, ser feliz, ser próspero. Luego voy a Dios. Mira esto. Voy a Dios, pero voy a Dios por amor a Dios. No, yo voy a Dios para conseguir lo que busco, así que Dios será mi mensajero. Él conseguirá lo que quiero para mí. ¿Ves cómo esto resulta ser una barrera? Dios no es un chico de los recados. Dios es la salud de nuestro rostro, y cuando tenemos a Dios, tenemos salud. ¿Qué errores cometemos? Yo, Dios, salud.
Yo, Dios, proveo. Yo, Dios, tengo comunión. Querido Dios, por favor ve a buscarme esto. Dios se convierte en nuestro sirviente. Para empezar, no existe tal Dios, por lo que todo está en el reino de la imaginación. Durante siglos, la religión ortodoxa ha enseñado que hay un Dios que es nuestro sirviente. Simplemente dile a Dios lo que quieres y Santa lo entregará en tu puerta el 25 de diciembre o antes. No existe tal Dios, y creamos una barrera en nuestra conciencia en el momento en que llegamos a Dios con nuestra visión de algo que no es Dios. Dios es nuestra provisión. Dios no recibe provisión, Dios no da provisión, Dios no envía provisión, Dios es provisión. Dios no nos proporciona compañeros, Dios es el único compañero. Cuando tenemos la compañía de Dios, tenemos la compañía unos de otros, porque nuestra unión con Dios nos une. Nuestra unión con Dios nos une con nuestro suministro, nuestra unión con Dios nos une a nuestra salud. Por lo tanto, en el momento en que pensamos en Dios y en algo más, perdemos nuestra manifestación. Lo único que tenemos que hacer es retroceder en el tiempo y pensar en cuánto hemos ofendido. No ofendemos a Dios, solo ofendemos a nosotros mismos, a nuestra manifestación, porque no hay un ojalá Dios haga algo. Solo hay un Dios que puede ser cualquier cosa, y lo que Dios es vida. Así que Dios no puede enviarnos la vida eterna, Dios no puede darnos vida eterna. Dios es nuestra vida eterna. Dios no puede darnos el pan de cada día. Dios es nuestro pan de cada día, y cuando tenemos a Dios, no solo tenemos el pan de cada día, sino que nos sobran 12 canastas. Buscad a Dios por amor a Dios. Muchos de nosotros, hasta que despertamos a esta verdad, nos interponemos en el camino de nuestra propia curación, de nuestra propia realización e incluso de nuestra propia demostración de felicidad, porque estamos buscando a Dios con un propósito. En otras palabras, buscan a Dios solo como un supermercado al borde de la carretera, deteniéndose en Dios solo para lograr lo que buscan. Si abandonamos el camino espiritual buscando a Dios por una razón, ponemos el listón para nuestra manifestación en nuestra propia conciencia. Por eso, debemos volvernos hacia nuestro interior, empezar de nuevo y entender. Buscad más bien el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos buscar solo el reino de Dios, buscar solo la realización de Dios, buscar solo la contemplación interna de Dios. Esto no es tan difícil como parece, porque no está lejos de ninguno de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros, y todo verdadero hombre santo o libro nos hará volver hacia nuestro interior y nos mostrará que, a menos que encontremos el reino de Dios dentro de nosotros mismos, no podremos encontrarlo en nuestros asuntos humanos. Pero si encontramos el reino de Dios dentro de nosotros mismos, encontraremos la actividad de Dios en todos nuestros asuntos. Un Dios de espíritu no puede ser conocido por la mente. Por eso debemos ir más allá de la mente y de lo que ella piensa. Un astronauta ruso regresó del espacio y dijo, no encontré a Dios en el espacio, así que no existe Dios. Podría mirar al espacio, debajo de la tierra o encima del cielo, y nunca encontraría a Dios, porque a Dios no se le puede ver con la visión humana. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, no como algo tangible a la vista, no como algo que vemos, oímos, gustamos, tocamos o olemos, y no como algo que se presta a hacernos favores. Hay que reconocer a Dios como espíritu. ¿Qué es el espíritu? Por eso decimos, Dios es espíritu, porque nadie sabe qué es el espíritu. Si supiéramos qué es el espíritu, sabríamos qué es Dios, y eso es imposible. No es posible conocer a Dios con la mente. Es posible conocer a Dios solo a través del espíritu, y cuando estudiamos un mensaje espiritual, estamos desarrollando ese centro espiritual en nosotros que conoce a Dios. Los seres humanos nunca podrán conocer a Dios. Solo cuando el Espíritu de Dios habita en él, solo cuando este centro espiritual está abierto y desarrollado, solo entonces es posible conocer a Dios, porque el Espíritu solo conoce al Espíritu. ¿No quedó claro que no sabemos qué debemos pedir como debemos, o qué debemos pedir? Pero en cada uno de nosotros está el Espíritu, que es el vínculo que nos conecta con Dios. Cuando desarrollamos este vínculo de conexión, nunca necesitamos hablar con Dios, ni necesitamos pedirle nada a Dios, ni necesitamos decirle nada a Dios.
Nunca necesitamos intentar influenciar a Dios. A partir de entonces nuestro contacto con Dios es una comunión, un sentir interior. Yo y el Padre somos uno. El Padre dentro de mí da testimonio con mi espíritu. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Su Espíritu habita en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este centro espiritual vive dentro de mí. Por supuesto que esto no tiene sentido para el matemático, que está inmerso en la teoría, por supuesto, esto no tiene sentido para alguien que está tratando de comprender a Dios con su mente, o para alguien que está tratando, a través de la oración humana, de hacer que Dios haga algo. Dios no responde al deseo humano, y ciertamente nunca puede ser controlado o influenciado por el hombre. Es lo contrario. Dios debe influir en el hombre, Dios debe controlar al hombre, Dios debe hablar al hombre, no el hombre a Dios, sino Dios al hombre. Invitar a Dios a revelarse es oración. Cuando nos apartamos de la oración a Dios, en el sentido de transmitirle cualquiera de nuestros deseos o anhelos, cuando terminamos con estas tonterías, nuestra oración se convierte en unión y comunión con Dios. Yo y el Padre somos uno. Tu espíritu está más cerca que mi aliento y más cerca que las manos y los pies. Donde tú estás, yo estoy. Donde tú estás es tierra santa. Tu espíritu me impregna y me anima. Tu espíritu, dentro de mí, es mi verdadera vida. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, tuyo. Y todo esto está dentro de mí. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mayor es el que está dentro de mí que cualquiera que esté aquí afuera, que cualquier problema que esté aquí. Vivir con estas verdades y hacerlas nuestras, vivir con ellas mañana, tarde y noche, orando sin cesar, orando para sentir la presencia de Dios con nosotros, en la actitud de habla, Señor, tu siervo escucha, siempre invitando a Dios a hablarnos, siempre invitando a Dios a comunicarse con nosotros, siempre invitando a Dios a compartir con nosotros, esto es oración. Esta es una oración espiritual, esta es una oración mística. Esta es la oración que vale mucho, porque no busca cosas mundanas. Más bien, es un anhelo de regresar a la casa del Padre. Reconociéndonos como pródigos, nuestra oración es: Padre, déjame regresar a tu casa para ser uno contigo. He vagado por aquí en el mundo por mucho tiempo, siendo testigo de que lejos y separado de ti no hay nada más que problemas, lejos y separado de ti no hay nada más que aflicciones. Permitidme volver a mi interior, unámonos en mi interior. Yo y el Padre somos uno. Déjame sentir esa unidad, déjame conocer esa unidad. Déjame habitar en ti y tú en mí, no porque quiero que hagas algo por mí, sino simplemente porque quiero mi relación original, la relación que tenía en el principio, antes de que el mundo fuese, la relación de unidad. Unidad. Esta fue la relación original entre Dios y el hombre. Unidad. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Somos uno, no dos, tú no estás ahí arriba y yo no estoy aquí, pero ambos estamos aquí. Dios Padre y Dios Hijo, ambos aquí. Esto debe hacerse. No importa lo que tengamos o cuántas posesiones tengamos. Si no conocemos esta verdad, de nada nos sirve. Es el conocimiento el que hace que todo el bien esté disponible para nosotros. La verdad no nos ayudará, es el conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad, y debemos saber que nuestra relación básica con el Padre es la unidad. Los frutos del contacto consciente. A medida que vivimos con estas verdades dentro de nosotros, estamos desarrollando un centro del alma. Ya está ahí, herméticamente cerrado, debido a siglos de falta de uso. Cada uno de nosotros tiene a Cristo viviendo dentro de nosotros. Todos, en cualquier nivel de la vida, tenemos a Cristo encarnado dentro de nosotros. Pablo dijo: Cristo vive en mí. Cristo vive en cada individuo en este mundo. Al igual que Saulo de Tarso, Pablo había llegado a un punto en que, por su intenso deseo interior de conocer a Dios, a pesar de hacerlo todo mal, lo logró, y cuando tuvo la experiencia de Cristo, desde ese momento Cristo habitó en él, y Cristo se convirtió en su vida. Así es con nosotros. A lo largo de nuestra experiencia humana, hasta cierto punto, aunque el reino de Dios esté dentro de nosotros, aunque Cristo se encarne en nosotros, de nada nos sirve. Solo cuando tomamos conciencia de esto, cuando Cristo se nos anuncia, cuando sentimos esta presencia permanente, cuando algo dentro de nosotros dice: ah, eso es. Me puse en contacto.
yo y el Padre uno somos, entonces el Espíritu de Dios vive en nuestras vidas y tenemos la experiencia que confunde a todos los materialistas. Tenemos un mayor sentido de juventud, un mayor sentido de vitalidad, de fuerza, de salud y de abastecimiento. Sentimos menos miedo, menos sufrimiento, menos problemas y los materialistas no pueden ver qué está causando esto. Se preguntan, ¿por qué están sorprendidos y están seguros de que tenemos un secreto oculto? Pero no podemos revelarles la perla. Primero, no la reconocerían, en segundo lugar, lo pisotearían, porque es tan indefinible que no puede ser conocido excepto de una manera, y es mediante un sentimiento interior y una conciencia interna de él. Es como si hubiera dos, ese algo interior que siempre está burbujeando, ese algo interior que trae una sonrisa a tu cara, sin ninguna razón externa. Por eso nuestra alegría es a menudo cuestionada. ¿Cómo puedes ser tan feliz en este mundo? Es porque no estamos reaccionando a este mundo, porque hay algo, dentro de nosotros, que ve detrás de escena y ve cómo la humanidad podría deshacerse de todos estos problemas. Pero no será libre, no por mucho tiempo, porque no quiere seguir ese camino. No victorias, sino glorias. La humanidad quiere ser libre a su manera, quiere alcanzar la libertad a través de la victoria sobre alguien o algo. Esta es la mayor debilidad de la humanidad, el deseo de victoria. La victoria siempre significa que alguien pierde, y que alguien pierda siempre significa que alguien más busca volver a ser victorioso. Siempre es ida y vuelta, ida y vuelta. En una batalla, una persona está en la cima, y en la siguiente batalla otra persona está en la cima, pero siempre es una batalla, porque siempre hay alguien que quiere la victoria. La victoria no es el camino. Hay un espíritu en el hombre que produce su libertad sin victorias, sin guerras, sin batallas. La Biblia está llena de afirmaciones que muestran que una vez que entramos en contacto con el espíritu dentro de nosotros, ya no necesitamos recurrir a las armas de este mundo. Hay una fuerza superior en acción, que el mundo no puede comprender, que nos trae nuestras glorias, no nuestras victorias, sino nuestras glorias, nuestra salud, nuestro sustento, nuestra amistad, nuestra felicidad. Estas no son victorias, son glorias, porque para obtenerlas no necesitamos quitárselas a otro, no necesitamos su derrota. El suministro puede venir, pero no de una sola persona. En los primeros años de mi trabajo, cuando surgió el pensamiento de que, como mi suministro venía de la gente, cada vez que llegaba mi suministro, alguien tenía menos suministro, entonces la naturaleza de mi oración cambió. Fue algo así, no exactamente, pero en esencia es lo siguiente. Padre, no quiero lo que ya está aquí. Esto pertenece a otra persona. Que mi suministro venga desde dentro. Que venga por nuevos canales, dejemos que suceda de nuevas maneras, de modo que si alguien comparte conmigo, sea solo un agente de transferencia, y esa transferencia no disminuya su oferta. En todo caso, que tu ofrenda aumente. No me deja creer que viene de aquellos que comparten para tener menos. Si debe pasar por alguien, que pase por él, pero que no sea suyo. Así que en la donación no tiene nada menos, sino más. Mi oración a lo largo de mi vida desde entonces siempre ha sido, Padre, así sea. Que los panes y los peces se multipliquen por el Espíritu dentro de mí. Esto me da mucha gloria, pero sin victorias y sin privar a nadie, sin quitarle a nadie lo que pueda necesitar. Es la gloria de estar abundantemente provisto y saber que a nadie se le priva de nada por ello. El Cristo, el multiplicador, el sanador, el perdonador. Todo el secreto es que dentro de nosotros está el Cristo, el Espíritu o Hijo de Dios, quien es el multiplicador. Él multiplicó los panes y los peces para los antiguos, ahora multiplica nuestros panes y peces. De hecho, la función del Cristo que vive en nosotros es sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, perdonar a los pecadores y multiplicar los panes y los peces. Ya estaba allí antes que Abraham existiera, estarás allí hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, yo, este Cristo, que es innato en cada uno de nosotros. Nunca hemos estado separados de este Cristo, nos separamos ignorándolo, por nuestras creencias, o en muchos casos, creyendo que fue alguien que vivió hace 2000 años en Tierra Santa. Sí, pero Él nunca nos abandonó. Él nunca fue crucificado, nunca fue al cielo, no el Cristo.
El Cristo es el Espíritu interior de Dios que se encarna en cada individuo. Constituye nuestra unidad con Dios, nuestra relación con Dios, porque es el Hijo de Dios en nosotros. En lugar de buscar a la gente aquí en el mundo, cuanto más reflexionamos y pensamos en el Cristo que vive dentro de nosotros, este Espíritu del Padre dentro de nosotros que hace las obras, este Espíritu que, cuanto más multiplicamos los panes y los peces, más profunda será nuestra percepción de nuestra relación con Él. La función de este espíritu interior es sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, perdonar a los pecadores y multiplicar los panes y los peces. Estamos perfectamente dispuestos a que Cristo nos sane y nos alimente. ¿Estamos tan dispuestos a que Cristo perdone al pecador? Sí, si somos pecadores. ¿Hasta qué punto renunciamos completamente al deseo de venganza, satisfacción y castigo de alguien? ¿Hasta qué punto aceptamos plenamente la doctrina de perdonar 70 veces 7? ¿Cuán plenamente hemos podido decir dentro de nosotros mismos: no tengo a nadie atado por ningún pecado, pasado, presente o futuro, y estoy de acuerdo en que el Cristo dentro de mí debe perdonar 70 veces 7? Cristo está en el hombre para bendecir a toda la humanidad. No nos entregamos a Cristo a menos que estemos dispuestos a que Él tenga plena acción en nosotros, no solo la acción de alimentarnos, no solo la acción de sanarnos. Él debe tener el libre albedrío para perdonar, y no solo para perdonarnos. Tampoco debemos pensar que Cristo nos alimenta y nos sana por encima de todos los demás. Quizás esa sea la gran barrera. Pensamos que Cristo, si lo tenemos, nos fue dado para alimentarnos, sanarnos, perdonarnos. Esta es la parte más pequeña del oficio de Cristo. Una vez que reconocemos a Cristo, ya no necesitaremos perdón, ya no necesitaremos ser alimentados ni sanados. ¿Cuál fue la función de Cristo en Jesús? ¿Fue para sanar a Jesús? ¿Fue para alimentar a Jesús? ¿Fue para perdonar a Jesús? ¿Es diferente la función de Cristo en nosotros? Debemos abandonar la creencia de que Dios plantó a Cristo en nosotros solo para nuestro beneficio especial. La función de Cristo en el hombre es bendecir a la humanidad, levantar a los que todavía están en pecado, a los que todavía están en enfermedad, a los que todavía están en muerte, a los que todavía están en necesidad. Esta es la función de Cristo en nosotros y en cada persona que está despierta a su presencia. Por eso, en todas las enseñanzas espirituales del mundo se ha dicho que el secreto del abastecimiento no está en recibir, está en dar. Algunas personas entienden esto y saben muy bien que la cantidad de suministro que reciben no es suministro, lo que realmente constituye oferta es la cantidad de suministro que pueden derramar. Pero ahora vayamos un paso más allá. Entendamos que la función de Cristo en el hombre es bendecir, sanar, elevar, redimir, perdonar, alimentar, hacer compañía a los demás y al mundo. Al contemplar al Cristo dentro de nosotros, recordemos que el Cristo que vive nuestras vidas no nos fue dado para nuestra propia satisfacción, salud o vida. Cristo nos fue dado para que seamos transparencias para Dios, para que podamos mostrar la gloria de Dios en la tierra. Por eso Cristo está en nosotros, para mostrar la gloria de Dios en la sanidad, en el perdón, en la redención, en la provisión. Nos abrimos a la actividad de Cristo invitando al mundo, no externamente a través de la publicidad, sino espiritualmente, desde adentro, invitando al mundo a nuestro hogar espiritual, invitando a este mundo a venir y comer y beber, dejando que este mundo venga y sea sanado a través de la realización interior. Gracias Padre, lo sé porque Cristo está aquí en mí. Estoy dispuesto a que actúes. Estoy dispuesto a ser el instrumento para sanar, alimentar, perdonar y redimir a todos aquellos que me envíes. Entonces nos abrimos y descubrimos que mientras Cristo trabaja para el beneficio de los demás, estamos incluidos. No necesitamos querer específicamente su acción para nosotros mismos. Simplemente estamos incluidos en su acción, sin pensar. Despertar al Cristo interior. Dios no plantó su espíritu en nosotros para nuestra gloria. Él plantó su espíritu en nosotros para su gloria, para mostrar la gloria de Dios en la tierra como en el cielo. Los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia su obra, y el Cristo en nosotros tiene el propósito de mostrar la gracia de Dios al hombre.
Lo mínimo que podemos hacer es dejar que el Cristo dentro de nosotros perdone a quienes puedan habernos ofendido, a quienes puedan haber ofendido a nuestra raza, a nuestra religión, a nuestra nación. Que este Cristo los perdone, porque Él no juzga ni condena, sino que perdona. Que el Cristo que está en nosotros alimente a los hambrientos, sane a los enfermos y resucite a los muertos. No estamos llamados a hacer esto con nuestro entendimiento. Nuestra comprensión nunca será lo suficientemente grande como para curar siquiera un dolor de cabeza. No he conocido jamás en esta tierra una persona que sepa lo suficiente sobre curación como para sanar, ni siquiera aquellos que han escrito 20 libros sobre el tema. Es el Espíritu el que hace la obra de sanación. Lo que hace todo este conocimiento de la verdad es ayudarnos a elevarnos hasta donde el Espíritu dentro de nosotros puede funcionar. Ese es el propósito de todos los libros del Camino Infinito, ayudar a abrir ese centro espiritual, ayudar a ponernos en una atmósfera del Espíritu, para que el Espíritu pueda funcionar. Jesús sabía que no podía curar. No dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Es el Padre dentro de nosotros, es el Espíritu interior el que hace el trabajo. Pero algo tiene que dar vida a ese Espíritu. Esto es lo que hacemos a través de nuestro estudio y meditación. Cuanto más reflexionamos en la palabra de que el reino de Dios está dentro de nosotros y nos damos cuenta de su naturaleza y función, más despertamos a ese Cristo dentro de nosotros que ha estado latente en lo que respecta a nuestra experiencia. Cuando superamos este desafortunado hábito de acudir a Dios por algo, somos capaces de alcanzar tranquilidad interior y estar en un estado de receptividad, de escucha. Finalmente escuchamos la voz suave y apacible: estoy contigo. Nunca te dejé. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No temas, yo estoy contigo. Mi paz os doy. Ese es el secreto. Existe esta presencia trascendental que llamamos Cristo, que está dentro de nosotros, y nos da una paz, el tipo de paz que el mundo no puede dar. Es un tipo de paz completamente diferente, y sin embargo, da como resultado armonía humana aquí. Resulta en salud, abastecimiento y empresa, pero no sabe nada de estas cosas. Nos da una paz interior que se traduce aquí en términos humanos, como formas de bien. En el momento en que escuchamos, mi paz os doy, mi reino se establece dentro de vosotros, mi gracia está sobre ti, tenemos la conciencia de algo dentro más que nosotros mismos, alcanzamos nuestra unión consciente con nuestra fuente y, a partir de entonces, mi está siempre con nosotros. Mi paz os doy. Mi gracia es tuya. No temas, yo estoy contigo. Entendemos entonces por qué no es posible para una persona con solo un entendimiento mental de la verdad hacer su demostración, porque la demostración realmente se hace desde dentro por esta presencia, este Espíritu de Dios en el hombre, aquello que llamamos Cristo que mora en nosotros. La Escritura nos dice que Dios no está en el torbellino, Dios está en la voz apacible y delicada. En el momento en que la voz apacible y delicada habla dentro de nosotros, la tierra se derrite, sea una tormenta, un pecado, una enfermedad, lo que sea. Nada de esto es posible para la persona que opera enteramente en el nivel mental. Puede que ella sepa todo esto en su mente, pero hasta que no reciba una respuesta interior, no habrá entrado en contacto con el Hijo de Dios, quien mora en ella con el propósito de establecer la armonía en la tierra como en el cielo. Es la función del Cristo entre nosotros establecer esta armonía en la tierra. El Cristo en nosotros es el vínculo entre el gobierno de Dios y esta tierra. Existe mucha confusión sobre el papel que juega la mente en nuestra experiencia, tanta que los estudiantes a veces intentan dejar la mente completamente en blanco. Cuando la mente esté en su lugar adecuado, ya no intentaremos borrarla, ni iremos al otro extremo de utilizarla para intentar crear nuestro bien o atraerlo hacia nosotros. La mente es un instrumento para ser utilizado por la actividad de la conciencia del infinito y la gloria de la conciencia que somos, desplegándose ante nosotros en proporción a nuestro conocimiento de ella. Nos volvemos conscientes cuando dejamos de usar la mente como un poder para crear nuestro bien y se convierte en una transparencia para la conciencia, un estado de receptividad a la actividad espiritual. La mente como instrumento. En verdad, la mente no es Dios, y Dios no es la mente. La mente es nuestro instrumento de conciencia.
A través de la mente nos volvemos conscientes, a través de la mente tenemos la capacidad de razonar, de pensar. Dios no razona, ni piensa. Dios es y Dios es, sin pensar, sin planificar, sin discutir. Pero lo que llamamos conciencia de Dios, que es un estado de ser puro o conocimiento puro, es imposible para nosotros en nuestra etapa humana. Por lo tanto, se nos da una mente, cuya actividad se convierte en nuestra vía de conciencia, nuestro pensamiento, razonamiento. No es la actividad de tu mente lo que hace a alguien libre. Es la actividad de la verdad en tu mente lo que te hace libre. Cualquiera que haya practicado y utilizado la mente en su práctica testificará que está cansado mucho antes de que termine el día, cansado física y mentalmente, y generalmente con un dolor en la parte posterior del cuello en la base del cerebro. Usó su mente para intentar crear algo aquí en el espacio exterior, para cambiar algo en su cuerpo o en su bolsillo. Esa no es la función de la mente, esa no es la función de la sabiduría espiritual. Siguiente capítulo. Dios es. La oración es nuestro contacto con Dios, la fuente infinita de nuestro ser, de la que no podemos tener ningún conocimiento intelectual real, y para la que hemos utilizado términos como mente, vida, verdad, amor, espíritu y el infinito invisible. Dios es el único principio creador del universo, el principio creador de todo lo que existe, y como este principio creativo opera desde el punto de vista de la inteligencia suprema, sin principio ni fin, se hace necesario saber cómo hacer contacto o volverse uno con él. A menos que aprendamos el camino, no podremos aprovechar la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. La oración, a veces llamada comunión, es la forma en que establecemos contacto, encontramos unidad o realizamos a Dios. La oración es el medio de traer a nuestra experiencia individual la actividad, la ley, la sustancia, el suministro, la armonía y la totalidad de aquello que llamamos Dios. Este es uno de los puntos más importantes que todos los estudiantes de sabiduría espiritual deben conocer, comprender, practicar y vivir. Al comprender la naturaleza infinita de Dios, entendemos la naturaleza infinita de nuestro propio ser. Yo y el Padre uno somos, asegura la naturaleza infinita de tu ser y de mi ser. Este hecho no depende de que uno sea un estudiante de la verdad, sino que depende únicamente de la relación que uno tiene con Dios, y esa relación es unidad. Deberíamos escuchar mucho más sobre esta palabra unidad a medida que avanzamos. Debemos aceptar todo lo que es espiritualmente cierto acerca de cualquier individuo, santo o cristiana. O pecador, como siendo cierto acerca de ti y de mí, ya que la relación de Dios con su creación es universal. Cuando el Maestro enseñó que yo y el Padre somos uno, tuvo cuidado de asegurarnos que hablaba de su Padre y de mi Padre. Estaba revelando una verdad espiritual universal. Que, entonces, separaba la demostración de Cristo Jesús de la de los rabinos hebreos de su tiempo. ¿O qué separó la demostración del Maestro de la de sus alumnos y discípulos? La relación era la misma. Yo y el Padre uno somos, vuestro Padre y mi Padre. Todos somos uno en esta relación en Cristo Jesús, en la verdad, en la realidad espiritual, así que la diferencia en la demostración es la diferencia en la realización. El Maestro se dio cuenta de su verdadera identidad. Reconoció su relación con el Padre, con Dios, como la fuente de su ser. Reconoció a Dios como su vida, pan, vino, agua. Por tanto, reconoció su sustancia o suministro como infinito, su vida como eterna, su salud como perfecta. Como todas estas cosas tenían su fuente en el Padre, eran suyas por herencia divina, reveló el derecho, el privilegio y la experiencia de la relación Padre-Hijo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El Maestro, en su pleno reconocimiento de esto, fue capaz de demostrarlo. Los discípulos, no tan seguros, no tan profundos en la realización, demostraron una medida de poder curativo y suministro, aunque no en el mismo grado que el Maestro, y la única razón para la diferencia en el grado de demostración fue la diferencia en el grado de realización. El hecho de que estés escuchando con tus oídos y viendo con tus ojos no es oración y no hará su demostración, pero sí algo en lo profundo de tu corazón, una seguridad reconfortante en tu conciencia, responde con ¿sí? Esta es la verdad. Sé que solo al comprender esto soy uno con el Padre, ese es el grado de tu comprensión de la naturaleza de la oración. La oración es la seguridad de la verdad dentro de ti. La oración nunca es acudir a Dios para pedirle algo.
La oración nunca es un deseo de algo, a menos que tu deseo sea conocer a Dios o el deseo de ser más consciente de la presencia de Dios. Muchos estudiantes, tan inmersos en la teología antigua o la metafísica moderna, caen en la creencia de que pueden acudir a Dios en busca de algo, salud, suministros, empleo, compañía o curación, y así posponen su demostración de armonía. No tiene sentido pensar en tu vida, tu salud o tus suministros, no tiene sentido acudir a Dios con una petición, una solicitud o un deseo, porque Dios no posee nada que esté reteniendo, y Dios no está reteniendo nada de lo que posee. Dios es un ser activo infinito. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene fluye constantemente hacia la manifestación, expresión y forma, y pensar que la oración influirá en Dios para acelerarlo o para que lo entregue en tu puerta, es una tontería. La armonía se convierte rápidamente en tu experiencia cuando aceptas que no tiene sentido acudir a Dios por nada. Recuerda, cuando digo estoy de acuerdo, me refiero a sentir una seguridad o un acuerdo interior, una profunda convicción, no solo a murmurar, sí, creo. Estoy de acuerdo con el maestro. Soy cristiano y acepto sus enseñanzas. Eso equivale a menos que nada. ¿Puedes sentir la tensión en esto? Puedes percibir la verdad de la tremenda revelación del Maestro. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si no puedes sentirlo, por mucho, mucho tiempo todavía, no acudas a Dios para pedir nada. Trabaja dentro de ti mismo, ora dentro de tu propio ser, comulga internamente hasta que llegues a un sentimiento, conciencia o acuerdo de que el Maestro realmente sabía que el Padre sabe que necesitas estas cosas, y es su placer darte el reino mucho antes de que lo pidas. La oración es un reconocimiento de esta verdad del amor de Dios por su propia creación, y el conocimiento interior de que el Padre nunca ha abandonado su creación. Cuando observamos el mundo y vemos toda la enfermedad, el pecado, la muerte y la calamidad, somos propensos a cuestionar esto, pero al hacerlo, olvidamos la sabiduría de Juan cuando nos amonesta. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Hemos visto con nuestros ojos y oído con nuestros oídos, cuando deberíamos estar viendo con nuestros ojos interiores, oyendo con nuestros oídos interiores, con esa conciencia espiritual que no juzga por las apariencias, sino que juzga con juicio espiritual. Entonces sabremos que todo el pecado, la enfermedad, la muerte, la carencia, la limitación y el caos que hay hoy en el mundo vienen por una sola razón, y que vienen únicamente a aquellos que viven a través de los sentidos materiales, para aquellos que aún desean y quieren obtener, adquirir y lograr, para aquellos que aún no conocen la naturaleza infinita de su propio ser y el hecho de que, debido a esa naturaleza infinita, deben dejar que fluya de ellos en lugar de tratar de hacer que les agregue más. La oración comúnmente aceptada, tanto la ortodoxa como la metafísica, debe fracasar, porque es un intento, en la mayoría de los casos, de añadir algo, de lograr algo, de realizar algo, de recibir algo, mientras que la naturaleza infinita de tu propio ser como uno con Dios significa que tu vasija ya está llena. Todo lo que tiene el Padre ya es vuestro. ¿Es posible añadir algo más? El gran poeta Browning nos dejó un hermoso secreto cuando escribió: la verdad está dentro de nosotros. Y conocerla consiste en abrir un camino del cual pueda escapar el esplendor aprisionado. Al juzgar por las apariencias, llegamos a un estadio de creencia que causa todos los problemas y la desarmonía de la existencia humana, el juicio del bien y del mal. Esto, decimos, es bueno y aquello es malo. Por supuesto, lo que hoy llamamos bueno puede, debido a un cambio de tradición o sociedad, ser malo mañana, y algunas cosas que hoy son muy malas pueden ser comunes, normales y naturales mañana. Pero no pensamos en eso en este momento cuando juzgamos por las apariencias. Juzgamos según los estándares actuales de la sociedad o las tradiciones actuales que nos han sido transmitidas, y etiquetamos instantáneamente algo como bueno o malo, basando nuestro juicio enteramente en la opinión humana, la creencia humana y la teoría humana. Mientras miremos el mundo con ojos humanos, siempre veremos lo que es bueno y lo que es malo, aunque las clasificaciones cambien con cada generación. Para comprender correctamente el tema de la oración, debemos en este punto abandonar nuestro juicio humano sobre el bien o el mal. Ya no podemos satisfacer nuestro sentido de sabiduría psicológica juzgando a quienes nos rodean en nuestra familia, en nuestros negocios o en nuestra comunidad, sino que debemos renunciar y retirar nuestras opiniones sobre el bien o el mal.
inteligente o estúpido, honesto o deshonesto, moral o inmoral, y mirar a cada individuo sin condenar, sin criticar y sin juzgar, sino solo con el entendimiento de que Dios es. Dios es, la vida es. No se nos permite ningún otro juicio. Dios es. Es cuestión de entrenarse para no formarse ninguna opinión. Es tan fácil y satisfactorio para el ego ser un buen juez de la naturaleza humana, ser capaz de evaluar humanamente a quienes conocemos y, por supuesto, humanamente podemos tener razón, pero mirar el mundo y juzgar a la humanidad, poner etiquetas a las personas y seguir estas opiniones y decisiones humanas solo conducirá a problemas. Solo hay una manera de salir de entre ellos y estar separados, y es en nuestro acuerdo de que Dios hizo todo lo que fue hecho, y todo lo que Dios hizo es bueno, en nuestro acuerdo de que Dios, Espíritu, es la vida, el alma y la mente del ser individual. ¿Cómo podemos aceptar una enseñanza que revela a Dios como la vida de todos los seres, como el principio creador de todos los seres, y luego designar a algunos como buenos y a otros como malos? La mujer sorprendida en adulterio no fue etiquetada por el maestro. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno. Al ladrón en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y al hombre nacido ciego, no es que pecó este ni sus padres. Estás empezando a comprender la necesidad de dejar de lado toda censura, toda condena que se basa en las apariencias. Toda enseñanza y revelación espiritual desde el año 1500 a.C. se basa en los postulados: ama a tu prójimo como a ti mismo y trata a los demás como quieres que te traten a ti. La oración es nuestro contacto con Dios, y no tenemos contacto con Dios a menos que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto, por supuesto, nos privará de muchas de nuestras discusiones sociales y políticas, ya que ya no podremos culpar a nuestras familias o amigos, a nuestros socios comerciales o jefes de gobierno por nuestros problemas, circunstancias y depresiones. Esto requiere disciplina por parte de cada uno de nosotros y requiere algo más. Requiere un gran y profundo amor a Dios. Nadie puede entrar en la atmósfera sagrada de Dios expresando críticas, juicios o condenaciones hacia sus semejantes. Por tanto, si llevas tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 minutos, 24 segundos. No puede haber demostración espiritual mientras nos aferremos a las opiniones humanas sobre el bien y el mal. Cuando miramos el mundo sin opiniones, juicios ni etiquetas, ni siquiera los buenos, sino con el entendimiento de que Dios es, creamos una especie de vacío interior. En este vacío surge la sabiduría espiritual que define y evalúa lo que tenemos ante nosotros, y que encontramos totalmente diferente de nuestra estimación humana. En nuestra conciencia surge una calidez, un sentimiento de amor por la humanidad y la comprensión de que Dios es la totalidad del ser. Mientras contempla esta revelación de la verdad espiritual, se prepara para el siguiente paso. El paso que lo convierte en un sanador, un salvador, un reformador, un proveedor del universo. Ahora llega el momento en que debemos examinar cada condición, ya sea el encarcelamiento en una prisión, el encarcelamiento en un cuerpo enfermo, el encarcelamiento por falta o limitación, y retirar la opinión sobre el bien o el mal. Debemos ser capaces de mirar cada situación y circunstancia con la comprensión de que Dios es. Como he dicho en otras partes de mis escritos, se necesita un alto grado de conciencia espiritual para afrontar una enfermedad grave y contemplar a Cristo. Esto no significa que debamos mirar el pecado, la enfermedad, la pobreza y el encarcelamiento y considerarlos buenos. Esto no significa que debamos hacer afirmaciones y decir que son espirituales y armoniosos, ni tampoco significa que debamos llamarlos malos y desear elevarnos por encima de ellos o mejorarlos o curarlos. No, no, no. Reteniendo todo juicio humano, comprenda que solo Dios es, solo Dios es. En este punto usted podría preguntarse, ¿cuál es el principio involucrado? Al reconocer a Dios como infinito, ¿puedes reconocer a una persona enferma o pecadora, una condición pecaminosa o enferma? ¿Puedes aceptar que alguna persona o condición requiera sanación, cambio o mejora? No, no puedes. ¿Qué sucede cuando usted es testigo de lo que el sentido humano llamaría error o etiquetaría como error y ora para que sea eliminado? La única respuesta a esta pregunta es el fracaso.
Recuerda que no estás llamado a mirar a personas o condiciones equivocadas y llamarlas buenas o espirituales, o a decir que una persona equivocada es el Hijo de Dios. Una persona equivocada no es el Hijo de Dios. Se le pide que abandone toda opinión, teoría o creencia y que se abstenga de emitir todo juicio. No declares bueno a nadie ni a nada. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Marcos 10, 18. No llames a nadie bueno ni a ninguna condición buena, pero tampoco llames a nadie malo ni a ninguna condición mala. Aprende a mirar a cada persona y cada situación con solo 2 palabras. Dios es o Él es. Eso. No será curado, mejorado o eliminado. Dios es. La armonía es. Él es. Él es ahora. En la comprensión de que Dios es, se revelará toda entidad espiritual y perfección. No veréis entonces el mal humano transformado en bien, no verás la pobreza humana transformada en riqueza, no veréis la enfermedad humana transformada en salud humana, no verás la culpa humana transformada en virtud humana, pero percibiréis el Espíritu de Dios. Percibirás la actividad y la ley de Dios exactamente donde parecía haber una persona buena o mala, o una condición buena o mala. El objeto de nuestro trabajo y estudio es alcanzar esa mente que estaba en Cristo Jesús, es decir, alcanzar ese mismo estado de conciencia espiritual, o algún grado de él, que estaba en Cristo Jesús, para que podamos contemplar el mundo espiritual, al hombre espiritual, el Hijo de Dios. Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es un reino espiritual, un universo espiritual, gobernado por la ley espiritual. Es una sustancia espiritual que nunca comenzó y nunca terminará. Podemos entender esto mejor si nos detenemos a pensar que nunca hubo un momento en que 2 por 2 no fuera 4. Nunca hubo un momento en que una semilla de rosa produjera algo más que una rosa, o una semilla de piña produjera algo más que una piña. La ley de que lo similar genera lo similar ha estado vigente desde antes del comienzo de los tiempos. Lo fue, lo es y lo será siempre. Orar en el sentido ordinario de la oración no hará que esto suceda. Todo lo bueno ya está. Incluso en las profundidades de las llamadas depresiones, la tierra producía cosechas abundantes, los océanos rebosaban de peces y las aves llenaban los cielos. Dios no tenía poder para aumentar su provisión. Él ya era infinito. Era más de lo que la tierra podía usar. Lo sigue siendo, a pesar de la aparente escasez y los altos precios, para los cuales la ignorancia es la única excusa. El mundo está produciendo más de lo que puede consumir y utilizar. ¿Orar a Dios por un mayor suministro realmente aumentaría la cantidad de bienes o productos? No, ya hay suficiente para todos. Surge naturalmente la pregunta, ¿cómo podemos beneficiarnos de esta suficiencia? Y la respuesta es, a través de la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es ese sentimiento, esa convicción, ese saber interior de que estas palabras son verdaderas. Dios es. ¿Cambiarías eso? ¿Cambiarías algo que Dios ha hecho? ¿Pedirías mejoras en el universo de Dios? ¿Le pedirías a Dios que te permita influir en las leyes, la sustancia y la actividad de su propia creación? Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios es. ¿Puede haber algo más por lo que orar que esto? El sentimiento impermeable de esta afirmación, Dios es tu oración. En este momento sería suficiente si pudieras dejar ir todos los deseos, todos los anhelos, incluso todas las esperanzas, y con el tiempo este sentimiento o realización te llevará a planos de conciencia cada vez más profundos y a reinos de oración más profundos. Dios es. ¿No es eso suficiente? Una vez más os digo, no juzguéis por las apariencias. Mira a cada persona, cada cosa, cada situación, cada condición, solo con la comprensión de que Dios es, y luego deja que la realidad espiritual se haga visible para ti a través del Padre interior.